siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana de este viernes 24 de octubre. Una Venezuela que sigue avanzando, que sigue trabajando, que sigue fortaleciendo lo que tiene que ver sus políticas públicas de acompañamiento y de protección en esta resistencia activa y prolongada que ha establecido el jefe de Estado, la Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano que está en defensa de su paz, su soberanía, su independencia, su autodeterminación, independientemente de su ideología política, su partido político, su clase, su religión, su clase social. Todos aquí en Venezuela estamos unidos en función de defender la paz, la tranquilidad, que es lo que se ve además en todo el territorio nacional. Sí, como ya hemos dicho, una ruta que sigue avanzando en el fortalecimiento de esa diplomacia de paz, de esa preparación también ante cualquier escenario de conflicto ya injerencista militar directo de Estados Unidos para dar una respuesta a cualquier aventura del señor Donald Trump, pero una Venezuela que está avanzando y se ve en la calle, ya cerrando este último trimestre, sobre todo este primer de los 3 meses que quedan para cerrar este año 2025. Y hemos arrancado con estas imágenes, allí las están viendo. Este acto es de suma importancia, tiene que ver con el sector de los trabajadores. Este es el comité promotor de la Constituyente Obrera. El comité promotor de la Constituyente Obrera, vaya qué importancia y qué papel han jugado los trabajadores, lo decía el jefe de Estado el día de ayer al instalar esta comisión, este comité promotor que va a avanzar hacia unas constituyentes, hacia transformaciones para esta nueva etapa de los trabajadores en nuestro país. El jefe de Estado, entre varios aspectos, destacaba la resistencia, la moral que han tenido los trabajadores venezolanos en revolución, que han pasado por momentos difíciles, y hacía el jefe de Estado un recuento. Recordamos el año 2002, 2003, recordamos lo que fue el sabotaje a PDVSA, recordemos también lo que fue el golpe de Estado, ¿no? De la extrema derecha, del sector patronal que vale la pena recordar. A veces tenemos memoria corta, aquella CTV de aquel momento, aquel sector de los sindicaleros, en aquel momento de la extrema derecha, se asociaron con Fedecámara para quitarle a usted su salario. De eso poco se habla, estamos en una fecha como esta, y entonces esta gente de la CTV, de esa cuarto republicana CTV, se paró y le dijo a los trabajadores: renuncien a su aguinaldo, que aquí tenemos que paralizarnos. Eso fue lo que propuso el sector extremista, porque estaba planificado, se estaba fraguando un golpe de Estado contra el pueblo venezolano, contra la paz del país. El jefe de Estado hizo un repaso, un análisis de lo que ha sido el devenir de la masa obrera en estos años de revolución. Y eso acá se lo vamos a comentar, vamos a revisar inmediatamente la publicación. En torno a esto, ya les decía que ha publicado el jefe de Estado, que ha liderado esta actividad, ya les decía, en el marco de la instalación del comité promotor de la Constituyente de la clase obrera. El jefe de Estado dice lo siguiente:
Participé en la extraordinaria jornada de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera. Su objetivo ahora es ampliarse con fuerza para que la clase trabajadora de Venezuela esté cada vez mejor. Igualmente ha dicho el jefe de Estado, el proceso constituyente de la clase obrera será admirado por el mundo entero, pues el verdadero poder obrero siempre constituye e innova. Igualmente ha dicho el jefe de Estado, quiero participar en el proceso de las asambleas de base, donde se elegirán a las voceras y los voceros, donde surgirán las propuestas que se integrarán a los proyectos de desarrollo de la nación. No me dejen por fuera, ha dicho el jefe de Estado. Bueno, ahí él mismo quiere participar en esas asambleas de base, como he dicho. Ha dicho también el Congreso de la Clase Obrera Venezolana unificado e incluyente debe fortalecer los deberes y derechos de los trabajadores del país. Igualmente el jefe de Estado ha dicho rumbo al Gran Congreso de la Clase Obrera el 14 y 15 y 16 de diciembre para impulsar la fuerza definitiva de los trabajadores y trabajadoras como instancia rectora de la revolución socialista del siglo XXI. Estamos victoriosos y más fuertes que nunca en las bases. Allí se expresa el verdadero poder obrero, ha dicho el jefe de Estado en torno a esto, ¿no? Y la importancia que tiene que ahora se instale y en este contexto, y ya decía y repasaba lo que tiene que ver con este proceso de emancipación, de fortalecimiento de la clase obrera. Venimos de años duros. Recuerden ustedes que la extrema derecha en el año 2002, por ejemplo, dio aquel golpe de Estado, intento de golpe de Estado. Igualmente venimos de estas medidas coercitivas, venimos del sabotaje a la economía nacional, de estos sectores extremistas. Lo han intentado todo, pero ahí ha estado sobre todo la clase obrera para defender al país y defender la patria. Miren, el jefe de Estado ha dicho, Venezuela no se formó bajo la doctrina dictatorial del imperio estadounidense. Hace poco también el jefe de Estado decía, bueno, ¿y en qué parte de la Constitución dice que Venezuela es una colonia o debe ser una colonia? Eso le respondía el jefe de Estado a estos sectores extremistas que quieren someter a Venezuela, quieren someter al pueblo venezolano, quieren entregar las riquezas del pueblo venezolano, entregárselas en bandeja de plata al imperialismo norteamericano. El jefe de Estado ha sido enfático en dar respuesta a eso. Vamos a presentarlo. Nuestra escuela no fue la escuela de las Américas. Nuestra escuela no fue Harvard. Por eso es que no puedo ser dictador ni somos dictadores, porque nosotros no nos formamos bajo la doctrina dictatorial del imperio norteamericano. Nuestra escuela fueron las asambleas obreras, el debate con la clase obrera, con la gente humilde, con el que trabaja, con el que lucha. No soy un magnate, no he sido un magnate, no quiero ser un magnate. Yo simplemente soy un hombre de a pie, un obrero, un trabajador, y estoy orgulloso de ser parte de la clase obrera histórica y aguerrida de la República Bolivariana de Venezuela. Soy el primer presidente obrero de esta historia grande de América Latina y el Caribe. De la patria de Bolívar, de Zamora, de Chávez, de Antonio José de Sucre. Bueno, ahí está lo expresado por el jefe de Estado, quien también ha dicho, bueno, quiero estar allí, quiero participar en esas asambleas de base que van a definir y van a debatir lo que tiene que ver con la elección de los voceros y voceras de esta constituyente de la clase obrera. Miren, hay una nota de la página de la Casa Venezolana de Televisión que inmediatamente se la vamos a presentar, que va resumiendo lo que ha sido esta actividad, constituidos más de 4.360 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, y recoge una cita que dice así: nuestra fórmula es el Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras. Existen constituidos 4.360 estos comités de trabajadores y trabajadoras en 4.360 empresas del país, privadas, públicas y mixtas. No es poca cosa, es nuestra experiencia y debemos valorar lo nuestro para mejorarlo, ampliarlo. Es una trayectoria, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde la plenaria de la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera en Parque Central, en Caracas, el jefe de Estado instó a poner en marcha el proceso aglutinador del movimiento obrero para que nunca más se repita el burocratismo ni ninguno de los viejos métodos que sirvieron a las oligarquías en épocas de la Cuarta República. Bueno, enfático este mensaje que ha destacado, ¿no?, el jefe de Estado
y sobre todo donde ha liderizado la juramentación de este comité promotor. En función de eso, el jefe de Estado hace un exhorto, un llamado también a los trabajadores venezolanos y además donde se ha ratificado el compromiso que tienen en defensa de la patria ante la injerencia, ante las agresiones continuas del gobierno de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano. Vamos a escucharlo. Si algún día se atrevieran por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. Hermanos y hermanas, tomen esto como una orden. La orden está dada. Si se atrevieran, ni un alfiler se movería en este país. Y verían el desfile de millones de hombres y mujeres con fusiles en los cuerpos combatientes de la clase obrera, los campesinos, los pescadores y los barrios de todo el país. Bueno, importante, ¿no? El jefe de Estado ha hecho ese llamado en este contexto que tiene que ver con estas agresiones que hemos recibido del gobierno de Estados Unidos y el papel que puede tener también aún y en un escenario de esto, de intervención directa, esta injerencia al momento o en caso de haber un intento de invasión, el papel que debería y debe jugar la clase obrera venezolana. Vamos a revisar algunos aspectos, sí, que tienen que ver con esto, los trabajadores, con este consejo promotor de la clase obrera, sobre todo el papel que juegan los trabajadores en el proceso de soberanía, de independencia y de autodeterminación. Ahí está, fíjense ustedes, tiene que ver con este papel de los trabajadores en este proceso emancipador. Debemos tener presente que la guerra de independencia, la participación de la clase obrera fue fundamental para vencer al Imperio Español. El ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, estaba integrado por campesinos, esclavos, indígenas, pardos, mestizos, quienes eran fuerza de trabajo que enriquecía a la corona española. Fíjense ustedes qué importante, venimos sobre todo haciendo mucha conciencia histórica de lo que representó el momento o la época o la lucha por nuestra independencia y el papel que jugaron los trabajadores igualmente. Miren, vamos a revisar lo correspondiente a la ley del trabajo, ¿sí? En el artículo 295, ¿qué contempla la ley orgánica del trabajo, de los trabajadoras y los trabajadores? En su artículo 295 establece que la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y trabajadoras constituye la esencia del proceso social del trabajo, en tanto que desarrolla el potencial creativo de cada trabajador y trabajadora, formándolos en, por y para el trabajo social liberador, con base a los valores éticos de la tolerancia, justicia y solidaridad, paz y respeto a los derechos humanos. Bueno, ahí está. Qué importante el papel de los trabajadores. Y ya hacía ese recuento. Sin duda vale la pena, si uno se pone a repasar un poco la historia de lo que han sido, sobre todo lo que han sido estos años en revolución, de dónde venimos. Si recordamos aquel año 1989, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se reveló aquel pueblo venezolano en el año 1989 a las políticas del Fondo Monetario Internacional? Recientemente, en aquel año, Carlos Andrés Pérez había asumido el poder y aplicó el llamado paquetazo, que afectó directamente, miren, el bolsillo de los trabajadores, un pueblo que se rebeló y ahí nació, bueno, un movimiento popular que fue imparable. Aquella fue apenas una semilla que luego, bueno, devino en lo que fue aquella victoria popular del comandante Chávez en el año 1998. Pero hemos venido, bueno, de muchísimos procesos de arremetidas de la oligarquía en el año 2002, de aquel decreto del señor Barack Obama, de estas sanciones que ha formado parte de lo mismo y cómo Venezuela y cómo los trabajadores han estado al frente allí para responder ante esto. Bueno, vamos a tocar este tema, por cierto, hablar de aquel año 89, de lo que sucedió y cómo el pueblo se levantó ante esas políticas del Fondo Monetario Internacional. Es hablar, por cierto, sin duda de Guarenas, de Guarena, donde nació aquel movimiento popular
que inmediatamente recorrió como pólvora, se prendió como pólvora en todo el territorio nacional. Vamos a estar conversando en la segunda parte o en la tercera parte del programa con Antonio Galíndez, alcalde del municipio Plaza. Pero por lo pronto, y para abordar este tema de los trabajadores, sin duda crucial, ya nos acompaña, se lo vamos a mostrar, Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores. Ayer lo veíamos ahí, muy activo en lo que ha sido este debate. Se ha llegado a este comité promotor que ya viene de un intenso trabajo de debate y de consulta que ahora se va a materializar o va a seguir avanzando con estas mesas de trabajo de base para elegir a los voceros y voceras de esta constituyente de los trabajadores. Con él conversaremos a la vuelta. Carlos López. Pausa, ya venimos, no se aparte. Nosotros tenemos previsto entonces la semana que va del 29 de octubre al 21 de noviembre, proceso de debate y de elección de voceros, de delegados y delegadas en cada centro de trabajo, ¿no? 3 delegados principales en cada centro de trabajo. Luego en la semana que va del 24 al 29 de noviembre vamos a realizar las asambleas municipales por sector. Y esto es importante que lo tengamos claro, hermanos y hermanas, todas y todos. Las asambleas son sectoriales, no son una asamblea en un municipio y luego un estado donde confluyen todos los sectores. No, cada sector hace su asamblea. Así que habrán en un municipio, en un estado, tantas asambleas como sectores existan en ese estado y hayan realizado su elección de vocero de base. Eso en la semana 6, del 1 al 6 de diciembre, celebraremos las asambleas estadales sectoriales también. Y allí saldrán los voceros a la Asamblea Nacional Constituyente Obrera y ya con un conjunto de propuestas, etcétera, para ya la Asamblea Nacional Constituyente de la Clase Obrera. Yo le decía, presidente, cuando veníamos subiendo, que nosotros hacíamos unos cálculos anoche con algunos compañeros y estamos hablando aproximadamente, y quizás nos quedamos cortos, de unos 42.000 delegados de base electos en cada uno de la totalidad de los centros de trabajo que van a resultar. Eso implica un poderoso movimiento obrero en todos los sectores. Bueno, ahí está, importante lo que ha sido esta ya presentación de este comité promotor que corresponde a esta constituyente de la clase obrera. Ya nos acompaña Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Siempre orden. Hermano, y bueno, habían venido antes cuando se estaba desarrollando todo este intenso debate, ya se ha instalado este comité promotor. ¿Cómo va a ser la participación de los trabajadores? El presidente ha dicho que debe ser un proceso incluyente de participación de los distintos sectores de los trabajadores. ¿Cómo se constituye la base organizativa para esta constituyente? Sí, efectivamente el presidente ya desde hace varios días, hace como 15 días, 3 semanas, lanzó la propuesta. Él asume la dirección del Congreso. Originalmente, ¿te acuerdas que vine para acá hace como 2 meses, 3 meses? Era una propuesta de la Central Bolivariana hacer un Congreso prácticamente de la Central Bolivariana, pero que se planteaba reformatearse y hacer una serie de cambios. El presidente asume, primero para el Congreso, lo propone que hagamos un Congreso con el nombre de constituyente y nos reformatea mucho más ampliamente la propuesta original, ¿no? Sí, la participación se van a hacer asambleas por centro laboral, establecimiento laboral uno por uno en todo el país, donde haya trabajadores, obviamente, revolucionarios, chavistas o que quieran participar. Es decir, indiferentemente de su posición de ideología política, vamos a decir. Desde luego, lo importante es que estén de acuerdo con la revolución. Okay. Es un congreso, porque somos mayoritarios, o sea, la Central Bolivariana... Tiene presencia. Sí, en todas. Es casi la única central que existe en el país, las otras son muy pequeñas, pero es la única que está plenamente identificada con la revolución bolivariana. Entonces, ahora, hay otras formas organizativas que el presidente les incluyó, obviamente. Ya nosotros pensamos hacerlo, que son los consejos productivos de trabajadores. Me preguntaba, son 4.300 más o menos que hay conformados en todas las fábricas productivas del país, sean públicas o privadas, o casi todas.
públicas o privadas. Ok. De estos centros laborales me dice que son 14.000. Sí. Se van a hacer asambleas. ¿Qué va a surgir de esas asambleas en esos 14.000 centros laborales? Sí, en una primera fase, bueno, ya culminó, que es esta semana de presentación y de juramentación de la comisión promotora, donde estamos 40 personas, somos 40. Esta primera fase culmina, es que se lleva casi todo el mes de noviembre, o parte del mes de noviembre, y esta primera fase es para discutir en 14.000 aproximadamente establecimientos laborales de todo tipo, privados y públicos. Puede ser empresa privada, puede ser empresa pública, establecimientos de la administración pública, los ministerios, las gobernaciones, las universidades, las escuelas, los hospitales, etcétera. Todo sitio donde haya concentración de trabajadores va a ser su asamblea. Van a discutir la propuesta con 4 puntos de agenda que el presidente definió, ya voy a hablar de eso, y en esas 14.000 asambleas se eligen 3 delegados por cada empresa, ¿no? Esos delegados posteriormente se reúnen a nivel municipal, en donde haya condiciones, haya suficiente empresas en algunos municipios, y por último, estadal. Pero van a haber 43.000 voceros electos. Si al final la constituyente se va a instalar con esos voceros electos, obviamente tenemos que reunirnos en algo así como el Monumental, el Estadio Simón Bolívar Monumental de Caracas, como ya lo llenamos una vez en la campaña electoral de Nicolás Maduro. O sea, hay algo así. Ahí se instalaría la constituyente ya electa, ya los voceros electos, se instala como con los delegados electos. Claro, puede haber una versión un poco más pequeña que sea los delegados por estado o los delegados por las federaciones sectoriales, Federación de Petróleo, Universitaria, etcétera. O sea, hay varias posibilidades. Todo está por construirse en una propuesta que tenemos que trabajar junto con el presidente, ¿no? Propuesta definitiva, pero la línea es esa. La línea general ya lanzó y comenzamos las asambleas, por no decir hoy mismo. El próximo lunes, en los centros laborales, se despliega toda la comisión promotora por todo el país a elegir a esos delegados. Esa constituyente, el presidente puso fecha, o sea que estamos contra el tiempo, el 14, 15 y 16 de diciembre se debe reunir lo que hemos ya denominado, el presidente aprobó el nombre, Congreso de la Clase Obrera Popular Constituyente. O sea que está enmarcado en la misma línea del Congreso de Educadores que él convocó, el constituyente, de los campesinos que ya se instalaron y de los pescadores que ya se instalaron. Entonces ahora viene el de la Clase Obrera como tal, globalmente, ¿no? Y al instalarse la constituyente, comienza el debate. Así es. El debate se puede durar un mes o un año, depende. Claro, es una constituyente y como tal, por sus características, son soberanos para tomar sus decisiones. Bueno, aquí en BTV ya estarán preparando el equipo su equipo promotor para debate. Son 3, aquí tienen que salir 3. 3 delegados. 3 delegados. A ver, los temas, los grandes temas que van a discutir en estas asambleas. Sí, son 4 temas que más o menos era lo mismo que venía trabajando nuestra Central Bolivariana. Primer tema, obviamente, el tema económico productivo, la propuesta de la clase obrera para la transformación a fondo del proceso productivo venezolano en función, desde luego, en función del socialismo. Eso hay que dejarlo bien claro. Esta constituyente es para fortalecer el socialismo, para seguir trabajando por el socialismo, donde sabemos que puede participar la empresa privada, sí y solo si están dispuestos a participar. Y que algunos dejen las conspiraderas, algunos que están por ahí todavía. Pero digamos, es la construcción de una férrea, una vigorosa economía socialista productiva dirigida por la clase obrera. Y para eso están los CPT, la experiencia de la dirección de la producción por los CPT. Ese es el primer tema. El segundo tema es la organización de la clase obrera, las nuevas formas organizativas que nos permitan superar la estructura actual, que hay que reconocer que con todo y que nuestra Central Bolivariana la fundó el comandante Chávez con nosotros el 2011, con un programa político que aprobamos esa vez, pero ese programa político que tiene que ver con el socialismo, que va para el socialismo, chocó con una estructura organizativa que todavía heredada de la Cuarta República y que todavía no la hemos transformado. Entonces vamos a una nueva forma organizativa, tanto de base, una visión sindical muy comprometida con la producción, los sindicatos, una nueva visión de los sindicatos y desde luego sus federaciones y su central. De ahí deben nacer una Central Bolivariana vigorosa, apoyada por 42.000 delegados que la consoliden, y ese es el segundo tema. Tercer tema, la defensa integral de la patria. Ya tenemos un avance muy grande, tenemos ejercicios
de formación de los cuerpos de combatientes, entrenamiento, formación, educación en todos los sectores, y eso va muy rápido. Entonces sería cuestión de incorporar ahí al tema de los cuerpos de combatientes, cómo se integran a las constituyentes, eso hay que discutirlo. Y por último, el tema internacional, son 4 temas. El cuarto tema es internacional y se planteó una gran ofensiva que nos lleve a, digamos, a contactar a múltiples sindicatos que ya están pendientes de Venezuela, básicamente en América, en Latinoamérica, pero en Europa, en África. Contactarlos para hacer un gran movimiento, no solamente de solidaridad con Venezuela, sino de enfrentamiento mundial al fascismo, al neofascismo y sobre todo al imperialismo de Donald Trump, que intenta seguir manejando el mundo como ha intentado y que ya está chocando. Está chocando con el mundo multipolar. A ver, habrá gente que se pregunta, ¿por qué una constituyente de la clase obrera y qué puede cambiar una constituyente de la clase obrera? ¿Va a ser vinculante las decisiones que tome la clase obrera, esa constituyente de la clase obrera? Desde luego, totalmente vinculante, porque el presidente la plantea, el presidente va a dirigirla, obviamente, y con los instrumentos del Estado venezolano, sea gobierno, el Ministerio del Trabajo y todos los entes competentes, toditos deben, las conclusiones deben ser aplicadas por toda la revolución bolivariana. Ahora, ¿sobre qué tema? ¿Puede cambiar? Cualquiera. No, por ejemplo, los sindicatos pueden cambiar. Tenemos que definir una política en la parte económica productiva, una política de compensación de los ingresos de la clase trabajadora que todo el mundo pregunta, ¿verdad? Tenemos ahorita una situación producto de las medidas coercitivas unilaterales y del ataque a la moneda, donde los salarios están depauperados, pero tenemos los bonos patria, que son los que fortalecen los ingresos de los trabajadores. Hay que definir una línea para eso. ¿Cómo hacer una línea para 5 o 10 años más de guerra económica? O sea, no, esta etapa de guerra económica no va a terminarse de un día para otro. Sabemos que no. Esta gente va a seguir bombardeándonos en lo económico, ¿verdad? Va a seguir buscando cómo golpear a nuestro pueblo para que el pueblo insurja contra su misma revolución. Ese es el gancho, ¿no? Sí. Esa es la trampa que tiene Entonces, uno de los temas es cómo introducimos cambios en la forma de discusión de las reivindicaciones laborales de los trabajadores, que los haga efectivos, que realmente podamos vencer el quiebre que hay ahorita en cuanto a la satisfacción de las necesidades económicas y sociales. Y lo social incluye todo: viviendas, educación para el trabajador y sus hijos y sus familiares, que eso está más o menos cubierto, pero es parte del debate. El tema del teletrabajo, por ejemplo, tantas formas que hay ahorita de cuestión, el delivery, el emprendimiento. Sí, la organización de las nuevas formas de trabajo, que son altamente explotadoras. En Venezuela todavía no la tenemos tan desarrollada, pero hay sitios donde hay trabajo a distancia, trabajo de libre, trabajo de taxista. Cualquiera de esos trabajos son trabajos sin patrón visible. El patrón es una computadora o un ente que está muchas veces fuera del país. A veces tiene que entender que alguien que está allá en Indochina, en Indonesia o en cualquier lado, y no tienen a quién reclamarle. Por ejemplo, los taxistas de Uber o los taxistas los nuestros aquí no lo manejan muy bien, pero los de Uber, que están en todo el mundo, ellos no se conocen entre sí. Un taxista lo que hace es pagar para que le manden los clientes. Eso es todo. Entonces él se revincula con su patrón, pagando él al patrón para que le mande, pero él maneja su carro, él lo mantiene, gasolina, pone todos los gastos y hasta su salud. O sea, hasta él pase para pagar su salud. O sea, esa es la forma de explotación más cruda que hay. Casi todas las plataformas tecnológicas de trabajo a distancia, o todas, mejor dicho, todas son así. Una forma de explotación bárbara para la clase obrera, y desde luego la Central Bolivariana tiene que empezar a introducirse en ese medio que no estamos todavía, organizar a esos trabajadores que son trabajadores, protegerlos y llevarlos a enfrentar que el trabajo a distancia, el trabajo de la plataforma tecnológica, como dicen, sea un trabajo netamente satisfecho, satisfaga la necesidad de los trabajadores. A ver, amigo Carlos, el presidente ayer hablaba de ese compromiso que han tenido los trabajadores. Ha sido de manera constante, ha sido, bueno, en favor de la soberanía, la independencia, sí, la autodeterminación. Venimos de momentos del año 2002, medidas coercitivas, guerra económica. O sea, ahora tenemos una agresión del gobierno de Estados Unidos más directa, sí, y de amenaza de invasión. Sí. El compromiso de los trabajadores hoy, en este contexto y en esta coyuntura, ¿cuál es? Bueno, el compromiso lo hemos venido desarrollando en esta última década duramente,
no nos sacaron del cauce de la revolución. Si no fuera por nosotros, hay 2 o 3 bloques grandes que mantienen la revolución viva. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde luego, netamente bolivariana y revolucionaria, el PSUV con toda su estructura y los partidos, y la clase obrera. Porque si hubieran sacado la clase obrera del cauce de la revolución y lo que quería la derecha, lanzarlos a hacer huelga por salario contra Nicolás Maduro, obviamente hubieran puesto en jaque a nuestra revolución, sobre todo las grandes empresas, petróleo, etc. Y no pudieron, se estrellaron contra una pared. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra clase obrera está comprometida plenamente para continuar este proceso, pero ahora con un debate organizativo, político, ideológico, que nos permita afinar los instrumentos, salir de esta constituyente con un programa de políticos fortalecido, nacional e internacional, una forma organizativa fortalecida y con mucho apoyo, porque hay una consulta con 14.000 empresas o sitios laborales y 43.000 delegados. Obviamente vamos a salir con un apoyo muy grande de parte de la base popular. Ya me tengo que ir. Te pregunto lo siguiente, viene el Congreso después, 14, 15 y 16 de diciembre. Dame el detalle, por favor. Ese Congreso ya se instala, la constituyente como tal. Se instala la constituyente como una asamblea constituyente, como se instaló la constituyente de 2017, solamente que esta es obrera nada más. Se instala y comienza un debate ya a fondo. Claro, el debate ya se va a iniciar en la asamblea para elegir los delegados, pero ya la constituyente como tal debe que empezar a definir las políticas en estos 4 temas que estamos definiendo. Lo económico productivo, lo organizativo, la defensa integral de la patria y lo internacional. Son los 4 temas. Entonces, con líneas que nos permitan hacer la revolución nuestra imbatible, fortalecer la revolución y sobre todo superar en momentos de agresión y de crisis, como estamos ahorita, superar las condiciones, fortalecernos y sobre todo la conciencia de la clase obrera para derrotar a cualquier enemigo, comenzando por el que está allá en Estados Unidos. Gracias. Carlos López, te vamos a volver a invitar, porque esto tiene mucha tela que cortar, sí, el tiempo en televisión es corto. Muy importante, bueno, mucho éxito, ¿sí? El llamado a los trabajadores, rapidito. Entonces. Sí, bueno, a partir del lunes, no comenzamos hoy porque la comisión se nombró ayer y hoy es que se va a reunir, pero a partir del lunes en todos los establecimientos laborales del país se inician las asambleas a discutir estos temas del presidente, lo vamos a pasar en un boletín para que se conozcan, a discutirlo y a elegir sus 3 delegados. Y eso se va a registrar en un acta, todos ustedes pasen sus delegados, pasen sus conclusiones por los canales que se definan y aterrizaremos el 14, 15, 16 de diciembre en una gran instalación del Congreso Constituyente Obrero de Venezuela. Gracias. Carlos López, coordinador nacional de este sector de los trabajadores, sin duda importante en este momento en el marco de lo que es esta constituyente y el llamado y el compromiso de los trabajadores en función de la defensa de la patria. Vamos a ir a la pausa, ya venimos con Antonio Galíndez, mucha gente conectada, por ahí nos están escribiendo ya algunos mensajes, alcalde del municipio Plaza de Guarena, así que conéctense, hay información importante. Miranda, vamos a la pausa con publicidad, ya venimos rápido, no se aparten. La magia de la Navidad es para todos. Con el Banco de Venezuela, cada sonrisa cuenta, abrazo une y cada momento se vuelve especial. Con nuestras soluciones integrales te acompañaremos para que vivas lo mejor de estas fiestas, para que estas Navidades en el Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Felices por esta actividad de hoy, el asfaltado para nuestras calles que nos hacía tanta falta. Hoy los habitantes de Nueva Casarapa están viendo con mucha alegría, mucho optimismo, con grandes expectativas esta nueva etapa del gobierno revolucionario. Y de verdad que nos hacía muchísima falta, de verdad muy agradecida. Y no solamente por el asfaltado, el barrido, el mantenimiento, las cuadrillas de poda. Poniendo las calles bonitas. En 2 o 3 meses mira lo que estamos viendo ya en Casarapa, el cambio se está viendo, la transformación. Y que para toda la comunidad que vienen cosas mejores a través de todo el gobierno y de nuestro poder popular. Aquí todos seguimos trabajando como lo estamos viendo ahorita, en armonía. Bueno, Guarena Más Humana. Guarena Más Humana es el plan que se está impulsando en este momento en el municipio Plaza, en Miranda. Vamos a conversar con su alcalde Antonio Galíndez. Gracias por estar con nosotros, hermano. Bienvenido a Café en la Mañana. Gracias, hermano, y gracias a todo el equipo de Venezolana Televisión. Bueno, hablar sobre las políticas públicas, estamos, como ha dicho el jefe de Estado, en resistencia permanente, activo.
¿Qué se está haciendo en materia de servicios públicos, bacheo, iluminación, desechos sólidos en Guarenas? Bueno, siguiendo la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro en una reunión que sostuvimos recién electo, todos los alcaldes, todos los gobernadores del país, que se hizo en Miraflores, nos daba las orientaciones del accionar de gobierno en el territorio. Nosotros desde Guarena hemos dicho, bueno, asumimos con fuerza las 7 transformaciones, que es ley de nuestra patria, y nosotros debemos aterrizarlas junto a lo que llamamos nuestro gobierno comunal, nuestro gobierno popular, junto a las 24 comunas y circuitos comunales que tiene nuestro municipio, que tiene nuestra querida Guarena. Lo primero que hicimos, lo primero que hemos hecho, es importante decirlo, los primeros días de gobierno, reuniones, encuentros de trabajo con el liderazgo de las 24 comunas, de los consejos comunales, de los condominios, y realizamos un estudio del mapeo, el mapa de los sueños del territorio en los servicios públicos. Y desde ahí nosotros creamos junto a nuestro liderazgo un plan que se llama Guarena Más Humana, parte de las transformaciones de nuestro país. Y en esa Guarena Más Humana nosotros tenemos varios programas de trabajo que hemos venido alcanzando, que hemos venido desarrollando, y uno de los principales problemas que tenía nuestro municipio es el tema de los desechos sólidos. Bueno, que nosotros encontramos desechos sólidos en todas las esquinas, en todas las calles, mucha basura, es decir, había un desorden en materia de los desechos sólidos, de la recolección de los desechos sólidos. Lanzamos este plan de Guarena Más Humana y nosotros tenemos que decir, en primer lugar, agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque Guarena, el primer mes estábamos teniendo 7 nuevas compactadoras totalmente nuevas para fortalecer y crear un nuevo sistema de recolección de los desechos sólidos. Pero además nuestros trabajadores fueron y vienen siendo unificados, un uniforme totalmente nuevo, sus guantes. Pero lo más bonito de esto, hermano, es que se crearon nuevas rutas de los desechos sólidos. ¿Quién la creó? No lo creamos nosotros, los técnicos, el equipo técnico de desechos sólidos, no. Las rutas de recolección de los desechos sólidos la creó cada comuna, cada circuito comunal, que nos dijo a qué hora, en qué momento, cuáles son los puntos. Y desde ahí nosotros podemos decir unos números importantes. Nosotros aumentamos en la recolección de los desechos sólidos más de 177%. En este tiempo que tenemos de gestión, hemos aumentado la recolección de los desechos sólidos en más de 177%. Eso se traduce que pasamos en Guarena de recoger 80 toneladas a 230 toneladas al día en Guarena. Y es un trabajo en conjunto con los comerciantes, con los vecinos, con las organizaciones sociales, 7 compactadoras, nuevos turnos, horarios. Antes Guarena tenía un turno nocturno, ahora tenemos turnos nocturnos varias. Tenemos varias, 5 turnos nocturnos tenemos que están recorriendo Guarena. Entonces tenemos equipo en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero además, miren, uno de los reportes que nos ha dado las salas de autogobierno, los puntos a cielo abierto, que los llaman puntos blancos, pero esos son los botes a cielo abierto. En Guarena encontramos más de 100 puntos a cielo abierto, es decir, botes en comunas, en territorio. Hemos acabado ahorita ya resuelto 23 en este tiempo. Cada punto de eso nosotros podemos sacar 40 toneladas en un punto. ¿Y qué pasa ahí en esos puntos? Está la comunidad, está la sala de autogobierno, entramos, limpiamos, la sala de autogobierno nos acompaña, pintamos y luego la sala de autogobierno se apodera de ese espacio para un espacio ecológico, un espacio recreativo, un espacio digno para lo que tiene que ser el convivir. Entonces, bueno, este plan Guarena Más Humana en materia de los desechos sólidos, que es el principal reto que los guareneros y guareneras nos pedían en campaña, lo hemos venido desarrollando. Nos falta todavía mucho por recorrer, nos faltan muchos puntos blancos que vamos a seguir asumiendo, que vamos a seguir abordando, pero sin duda vamos por buen camino. Hoy usted va para Guarenas a la hora que sea, pero sobre todo en la noche, y vean cómo está Guarenas de limpia, cómo está Guarenas de bonita. El otro elemento de este plan Guarena Más Humana tiene que ver con el programa que hemos lanzado por una Guarena más iluminada. Es decir, una Guarena que tenga un sistema eléctrico de bombillos que permita con sus lámparas, que permita con todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de las luminarias, las principales calles y avenidas, ponerlas, alumbrarlas para que la gente pueda caminar tranquila, para que los espacios públicos los puedan disfrutar mejor. Y nosotros ahorita arrancamos este programa hace 2 semanas y quiero agradecerle a todo el equipo de Corpelé, porque con la dirección de alumbrado y con el equipo de Corpelé, nosotros ahorita hemos puesto 410 lámparas iluminarias en las vías principales. Luego 410. Luego vamos a ir hacia nuestros barrios adentro, pero estamos ahorita recuperando, bueno, las vías principales. ¿Qué hemos recuperado? Más de 12 calles y vías principales. Estas principales calles, usted pasa ahorita, entra por Guarena, por donde está el terminal, y eso estaba totalmente oscuro, hoy en día está
iluminado. Usted pasa por el Samán y eso está iluminado. Usted pasa por la avenida 27 de febrero, que es muy conocida, eso está iluminado. Usted pasa por la calle Comercio, que baja desde la avenida, desde la Plaza Bolívar, y eso está iluminado. Pasa por la calle Falcón, entrando a Guarena, por el otro costado de Guarena, eso está iluminado. La Vaquera está iluminado. En la entrada de la villa está iluminado. Y vamos a ir avanzando en seguir iluminando nuestras principales calles y avenidas, y luego hemos programado para ir nosotros avanzando a comuna adentro, territorio adentro. Eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué estamos poniendo ahí? Bueno, cables, las lámparas, las luminarias, y Corpoelec nos está apoyando porque esto es un solo gobierno. El otro elemento de este plan Guarena Más Humana que usted nos preguntaba es, bueno, lo que nosotros decimos, el plan de bacheo, el plan de asfaltado, de recuperación de vías. Nosotros, gracias a la articulación con nuestro gobernador Helio Serrano, con la Corporación de Servicios del Estado Miranda, la Secretaría Coordinadora de Ciudades Más Humanas de la Gobernación, hemos adquirido 1.200 toneladas de asfalto. Hemos colocado en Guarena, en este corto tiempo, 1.200 toneladas de asfalto. Hemos impactado en Guarenas, hemos impactado en Las Clavellinas, en el Calvario. Cuando tú subes por la Plaza Bolívar, está lo que nosotros llamamos el Hospitalito, está el Calvario. Hemos impactado Las Clavellinas, el Calvario, el Samán, parte de Trapichito, la entrada del terminal, 27 de febrero la vía principal, Ruiz Pineda, desde arriba, toda la principal hasta abajo. Hay un compromiso para nuestro pueblo que nos ve en la parte de adentro de Ruiz Pineda. Estamos proyectando para que más adelante logremos sacar ese compromiso en la parte de adentro de Ruiz Pineda. Hemos la calle El Parque, Ricaute, Vargas, Páez, Terraza C, en la entrada del UNESPO, lo que llama Ricardo Montilla el UNESPO, eso quedó faltado. Hay un compromiso ahí afuera, ahí en toda la terraza, que nosotros vamos a ir avanzando, Quebrada Seca. Es decir, y algo también que hemos hecho es que la gente nos escribe, mira, pero ¿por qué ustedes no vienen para Nueva Casarapa? Ajá. Entonces, ¿por qué ustedes no vienen para Nueva Casarapa? El presidente Nicolás Maduro, bueno, como buen hijo del comandante Chávez, nos ha enseñado que este gobierno es para todos y para todas. Y en Casarapa arrancamos, junto al gobernador, un plan que va a durar 12 meses, pero nosotros vamos a atender Nueva Casarapa, Ciudad Casarapa, Terraza del Este y Altos de Copacabana. Ahí está. Esto es, mira... Eso es por cierto que ahí se lo puede cualquier persona. Te entra a Casarapa, no es que es cuestiones de redes sociales. Alcalde, estamos cortos de tiempo. Le tengo que preguntar el tema de la Villa Panamericana. Llovió, sin duda aquí llueve en Caracas y todo eso baja porque sabemos que llega hasta Barlovento. ¿Cómo va el tema de la atención, la afectación? ¿Cuál es la resolución de eso? Bueno, mire, en la lluvia que tuvimos hace una semana se nos desbordó el río Guarena en 9 puntos de Guarena. Yo quiero agradecerle a nuestro presidente, al gobierno nacional, regional, por la atención que hicimos y nos desplegamos en los 9 puntos. Yo quiero decirles que el mismo día en la noche, el 80% de nuestras vías, de todo lo que dejó el río, lo limpiamos y estaba impecable. Tuvimos 2 puntos graves, que fue la Vaquera, que fue la Villa. En la Vaquera venimos trabajando la canalización del río, ya empezamos a canalizar el río. Hemos estado limpiando todos esos puntos y círculos de la Vaquera, lo alumbramos. Nos falta el estadio, que progresivamente nos vamos a ir incorporando. Pero en el caso de la Villa Panamericana, en la Villa Panamericana se salió también el río. Ahí tuvo una afectación varios elementos. Primero, el principal problema, la canalización del río. Ya la tenemos adelantada. Gracias a Dios, una semana, el mismo día metimos Jumbo y nosotros tenemos adelantado la canalización del río, donde estamos cuidando a la Villa y estamos cuidando a Trapichito. Eso va adelantado. Pero ahí tuvimos una afectación de 5 edificios, tuvimos una afectación de 5 ascensores, tuvimos una afectación de las vías principales de la villa, de las 2 escuelas y de lo que llamamos el circuito escolar. Ya las 2 escuelas ya están habilitadas, ya fueron limpiadas, se sacó todo lo que tenía, se limpió. 4 edificios lo hemos atendido con bomba de chique, le limpiamos el ascensor, limpiamos los tanques que estaban ahí y actualmente estamos atendiendo un edificio, una residencia llamada Plaza Suite. Ahí venimos trabajando con bomba de achique, con Bactor. Ayer nos comunicamos con el ministro Márquez, con las instancias, porque estamos haciendo un trabajo que va a durar unos días, pero que va a terminar en los próximos días de salir del problema que tenemos, que es el agua acumulada en ese edificio. Sin embargo, nosotros podemos decir, ya en el tema de la Villa Panamericana estamos en un 85%, pero ese día tuvimos 9 afectaciones que la hemos atendido todos y todas. Acá ya nos fuimos ya, pero el tema de la seguridad, patrullas nuevas, vimos que hay recientemente una juramentación de nuevos funcionarios. Fíjate, bueno,
Este municipio, por orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro, 10 patrullas nuevas para nuestro municipio. Estamos organizándonos con el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, con las comunas, para territorializar los cuadrantes de paz. Y esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo. Se nombró a través de nuestro ministerio un nuevo comandante de la policía, se nombró un nuevo comandante de Protección Civil, tenemos el secretario de Seguridad Ciudadana y vamos atendiendo. Hoy aprovecho a informar, hoy vamos a estar en la comandancia de la policía porque nosotros dijimos, lo anunciamos. Nosotros en las próximas semanas vamos a adquirir de nuevos uniformes, vamos a activar el comedor de la policía, vamos a dignificar nuestra policía, nuestra protección civil. Es decir, venimos trabajando para una Guarena más bonita, más humana, una Guarena que sin duda se va a convertir como referencia para nuestro país. Gracias, alcalde. Antonio Galíndez, mira, muchos temas se nos quedan ahí, pero lo vamos a volver a invitar, sin duda importante, y en las redes sociales suyas, sigan, por favor. Antonio Galíndez, por ahí nos siguen, y todos y todas los invito a Guarena. Guarena se está poniendo más bonita, más alumbrada, una Guarena más humana. Así es. Bueno, llegamos al final de su programa Café en la Mañana, señores. Hoy es viernes, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho, se les quiere. Chao, buenas tardes. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.